Antes que nada, muy buenas tardes a toda la gente que nos esté viendo y a quienes no hayan estado enterados del anuncio anterior. Estamos aquí en la presentación del doctor Herrera. Luis Gerardo Herrera nos va a dar una plática hoy que tiene que ver con las respuestas fisiológicas y conductuales de los murciélagos ante los procesos infecciosos. Entonces, a mi nombre, soy Pedro Aguilar y el de todos los participantes de la Multisemana. Les cedo la palabra a mi compañero Iván para que les lea la semblanza del doctor Gerardo y anticipando, muchísimas gracias doctor Gerardo por su tiempo y por haber querido dar esta aportación a la Multisemana. Iván, por favor. Claro, pues bueno, buenas tardes a todos. Como ya lo dijo Pedro, le damos la bienvenida al doctor Herrera. Doctor, bienvenido. Ahora les voy a leer un poco sobre el doctor Herrera. El doctor Herrera actualmente es investigador titular C en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Estación de Biología de Chamela. Cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Miami. En su trayectoria académica, cuenta con más de 80 artículos científicos, enfocados principalmente en ecología y fisiología, con aproximadamente 2004 citas. Además, tiene 6 capítulos de libros. El doctor ha dirigido 13 tesis de alumnos de licenciatura, 13 de maestría y 6 de doctorado. Sus principales líneas de investigación son la ecología y la fisiología animal. Además, el doctor ha obtenido financiamiento de proyectos de investigación por parte de instituciones de México y del extranjero, tales como CONACYT, la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo en Brasil, el Servicio Alemán de Intercambio Académico e incluso de Bat Conservation International, por solo mencionar algunos. Sin más que decir, doctor, le damos la bienvenida a este su foro. Gracias Pedro, gracias Iván y gracias a todos los que están aquí presentes en esta Batisemana. Como bien lo mencionas, yo me dedico a cuestiones de ecología y fisiología enfocado principalmente a murciélagos, aunque en ocasiones estudiamos algunos otros grupos, y de lo que les voy a platicar es de lo que hemos estado haciendo desde hace algunos años. Hemos estado involucrados en estudios que tienen que ver con cuestiones de la respuesta inmunológica en murciélagos, enfocados principalmente hacia el murciélago mismo, en cuanto a su impacto fisiológico y en cuestiones ecológicas también. Muy bien. ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy para que avance? Ok, perdón. Ahora sí ya. Pues como ustedes bien saben, últimamente los murciélagos están en boca de todos con esta pandemia del coronavirus. Han atraído muchísima atención, mucha desatención negativa, y alguna de ellas positiva. Dentro de lo positivo, pues está esto que, como han apuntado varios divulgadores de la ciencia, los murciélagos son especiales. ¿Por qué? Pues porque al parecer son muy buenos para convivir con agentes infecciosos que son letales para el ser humano y para algunos animales de interés comercial, ¿sí? Esto nos lleva a pensar, pues, qué tan especiales son los murciélagos, sobre todo entre los mamíferos. Como ustedes, amantes de los murciélagos, seguramente ya saben, pues es un grupo muy diverso. Alrededor de 1.300 especies, ahí dice 1.200. Son además animales que viven muchos años, sobre todo considerando su tamaño. Son animales de dimensiones pequeñas que llegan a vivir bastantes años, comparados a mamíferos de tamaños similares. Y ya entrando un poquito más en el tema, pues los murciélagos están relacionados de manera natural con una gran diversidad de agentes patógenos, ¿sí? Un gran número de virus, muchos de ellos que son letales para nosotros,
y también una gran cantidad de bacterias con las cuales conviven. Y al parecer son muy resistentes a esta presencia, son, por así decirlo, son inmunes a ellos. Una de las características del sistema inmunológico que los hace tan resistentes, pues es que están bien equipados para pelear contra estas infecciones, ¿sí? Producen una respuesta inmunológica fuerte, pero también hay algo clave, que son capaces de regular su respuesta inflamatoria. Si ustedes bueno, ahora que está, como les menciono, tan de moda esto del COVID, lo que realmente causa problemas en el ser humano es esa respuesta inflamatoria tan exagerada de nuestro cuerpo. En el caso de los murciélagos, su respuesta inflamatoria está muy controlada, lo cual quiere decir que no les afecta tanto el que tengan esta presencia, tengan la presencia de este agente infeccioso. ¿Sí? Bueno, en este caso es en el caso de los virus que están formados a partir de RNA. En el caso de los virus con ADN, tienen la particularidad de que como son los únicos mamíferos voladores, pues al volar, su metabolismo es muy elevado y su temperatura corporal también, y esto ocasiona daños al ADN. Entonces, como esto es parte de su forma de vida, y para superarlo, los murciélagos han evolucionado que su sistema inmunológico no ataque tanto a estos virus hechos a partir de ADN, porque si los atacaran, pues también podrían estar atacando ADN propio de sus células, pero también, al igual que con los virus de RNA, su respuesta inflamatoria es muy débil, ¿sí? Entonces, bueno, esta característica los hace poder convivir con una gran cantidad de agentes infecciosos, a diferencia de nosotros, bueno, en algunos casos, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues nosotros en mi laboratorio hemos estado enfocados a ver desde el punto de vista del murciélago cuáles son las consecuencias tanto fisiológicas como conductuales de, pues de que sean infectados por uno de estos agentes. ¿Sí? En general se considera la respuesta inmunológica como un proceso costoso desde el punto de vista de la cantidad de energía que se le debe dar para poder montar esta respuesta, y eso pues puede tener consecuencias para poder llevar a cabo otro tipo de funciones como la reproducción y el crecimiento. Una de las partes de la respuesta inmune que es particularmente costosa es esta de la respuesta de fase aguda. La respuesta de fase aguda es parte del sistema inmunológico innato, ¿sí? Como ustedes saben, tenemos dos ramas del sistema inmunológico, el sistema inmunológico innato y el adquirido, ¿sí? Entonces, el sistema inmunológico innato es algo que nos protege en general contra una gran diversidad de agentes infecciosos, y en el caso de la respuesta de fase aguda, pues es la parte inicial de esta defensa, y puede ser activado por diversos factores, entre ellos las infecciones. La activación de esta respuesta de fase aguda involucra cambios a nivel fisiológico y cambios a nivel conductuales. Entre los cambios a nivel fisiológico, pues se encuentra el aumento de la temperatura, a veces llegando a estados febriles, el incremento de la tasa metabólica, cambios en el número de células blancas, entre otros. En cuanto a los cambios conductuales, pues hay bastantes. Anorexia, es decir, que pues dejas de comer; adipsia, quiere decir que o reduces tu ingestión de agua; reducción de actividad
comportamiento soporífero, en fin, son cambios que tal vez sean familiares para todos nosotros, o todos aquellos de nosotros que hayamos estado enfermos algún día, y donde lo único que queramos sea estar durmiendo y que incluso ni siquiera tengamos ganas de, pues, de comer. Entonces, estas consecuencias de la respuesta de fase aguda, particularmente en mamíferos, han sido poco estudiadas en especies silvestres. Principalmente se han estudiado en animales de laboratorio, ratas y ratones. Y los murciélagos, pues por todas las características que les mencioné al inicio, son un modelo muy interesante para, pues para evaluar este tipo de respuesta. Bueno, entonces les voy a presentar algunas de las preguntas que nos hemos planteado. La primera que nos hicimos pues fue ver realmente cuánto cuesta activar esta respuesta en términos energéticos. Sí, para ello pues utilizamos un inductor de la respuesta de fase aguda consistente en un liposacárido que se encuentra en las paredes de las bacterias. Este liposacárido es algo que uno puede comprar en cualquier proveedor científico o en casi cualquier proveedor científico y tiene la característica de estimular estas respuestas sin que el animal realmente esté enfermo, es decir, una respuesta no patogénica. Y bueno, aunque no es una respuesta no patogénica, pues puede llevar al desarrollo de los cambios fisiológicos y conductuales característicos de la respuesta de fase aguda, como el estado febril, la pérdida de peso, la leucocitosis. La leucocitosis es el aumento de células blancas, la anorexia, el letargo, etc. Entonces es un agente muy útil y muy común en estudios de respuesta inmunológica en animales. ¿Sí? Bueno, si ustedes revisan la literatura, pues es un agente muy utilizado por estas características. Entonces lo que hicimos pues fue medir el costo energético en varias especies de murciélagos. Ahí ven 4 de ellos, cada uno, bueno, representando distintos hábitos alimentarios. Murciélagos pescadores, murciélagos que se alimentan de néctar y murciélagos que se alimentan de frutos. Lo que hicimos es un experimento muy sencillo. Pues inyectamos el agente, el lipopolisacárido, y también ven ahí el PBS. El PBS es una solución salina que actúa como control. Se les inyectó, los colocamos en las cámaras que ustedes ven en la imagen. Las cámaras metabólicas, estas cámaras metabólicas están conectadas a un sistema que mide cuánto oxígeno consume el animal. Estos animales, dado que están en estas cámaras tan pequeñitas, están en estado de reposo, entonces estamos seguros que cualquier cambio en la tasa metabólica pues tiene que ver con la respuesta generada a partir de la inyección del lipopolisacárido. Y también les medimos la temperatura para comprobar que si efectivamente entraban en estado febril o no. Bueno, eso es en general el esquema de lo que se hizo. Estos son los resultados para cada una de las especies. En la parte inferior de cada figura ven las tasas metabólicas en kilojoule por hora de los individuos cuando se les inyectaba la sustancia control, y en la parte superior, en los símbolos negros, ven los valores después de que se les inyecta el lipopolisacárido. La barra que está ahí indica el momento anterior y posterior a la inyección, y como pueden ver en todos los casos hubo un cambio en la tasa metabólica, un aumento en la tasa metabólica de los murciélagos. Esto, si lo vemos en cuanto al incremento factorial de la tasa metabólica antes de que se les inyectara, pues como pueden ver varía bastante, va desde un aumento de casi el 80%
50% hasta un aumento de casi el 160% con respecto a la tasa metabólica previo a la inyección. Si lo comparamos con lo que se ha hecho en otros animales, pues es muy alto. Vean, en la parte de medio están los mamíferos de laboratorio, de los cuales se han hecho este tipo de estudios, y en la parte hacia la derecha, algunos estudios que se han hecho con aves, que es el otro grupo grande de animales silvestres en los cuales se han hecho este tipo de estudios. En cualquier caso, en los murciélagos hay un cambio muy elevado en la tasa metabólica, un cambio fraccional muy elevado. Si esto lo vemos en kilojoules, es decir, cuánta energía es lo que están invirtiendo, pues también varía mucho, ¿no? Por ejemplo, el costo en kilojoules, pues es de alrededor de 2 kilojoules en el caso de la especie nectarívora, hasta alrededor de 6 kilojoules en el caso del murciélago piscívora. Ahí también están representadas en barras grises el porcentaje que representa este costo en cuanto a al gasto diario energético. Entonces, como pueden ver, en la mayoría de los murciélagos esta barra alcanza niveles muy bajitos, del 2%, y en el caso del murciélago piscívoro puede llegar hasta el 10% del gasto diario energético, es decir, de lo que un animal gasta diariamente en todas sus actividades, el gasto adicional es del 2% o hasta el 12% en el caso del murciélago piscívoro. Y bueno, ¿esto qué representa desde el punto de vista ecológico? Pues, por ejemplo, aquí en el caso de los nectarívoros y los frugívoros, un murciélago frugívoro necesitaría consumir un fruto adicional de los que normalmente consume durante una noche, y un murciélago nectarívoro necesitaría visitar 12 flores de las más de 200 que necesitan en una noche. Es decir, el hecho de que activen este proceso infeccioso, al parecer, al menos en este tipo de murciélagos, con este tipo de hábitos, pues necesitaría un gasto adicional que pudiera parecer trivial. No es tanto lo que tienen que hacer de más en su vida cotidiana para poder sustentar este gasto. Como les decía, también medimos la temperatura, y efectivamente hay un aumento en la temperatura. En la parte inferior, bueno, de nuevo, la barra representa antes y después de la inyección, y luego en la parte de abajo tenemos la temperatura con la sustancia control, y a la parte de arriba la temperatura con el lipopolisacárido, y ahí, como pueden ver, hay un aumento en la temperatura. Igual acá en esta especie frugívora, después de la inyección hay aumento en la temperatura corporal, ¿sí? Este aumento seguramente es el que explica ese aumento en la tasa metabólica. Entonces, ¿cuánto cuesta energéticamente hablando? Pues es un costo bajo en general, y si uno lo compara con el presupuesto energético diario, pues también no parece ser mucho, ¿sí? De lo que aumenta de lo que un animal, de lo que un murciélago tiene que aumentar en cuanto a su gasto diario. Pues también nos preguntamos, bueno, en ocasiones los animales en su vida cotidiana, pues no siempre están consiguiendo el alimento que deben de obtener para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, bueno, aquí nos preguntamos si, a pesar de ser un gasto energético bajo, ¿qué sucede cuando un animalito no tiene una buena noche? Es decir, cuando no come suficiente y justo en esa noche cae enfermo. Entonces, aquí lo que hicimos fue simular esa situación. Teníamos animalitos a los cuales se les restringió el alimento, es decir, la noche anterior a ser inyectados con lipopolisacárido no comieron, y lo que vemos es que, independientemente de si comían o no, el gasto energético es el mismo. No hay diferencia
que pueden ver aquí en estas figuras, pero no son diferencias significativas en la tasa metabólica. Sin embargo, la respuesta es más lenta a esto que es el tiempo que les toma a los murciélagos alcanzar la tasa metabólica pico, la tasa metabólica más alta después de ser inyectados. Entonces, como pueden ver, en las barras azules son los murciélagos cuando se estaban alimentando bien, y en la roja son los murciélagos cuando se les restringía el alimento. Entonces, cuando se les restringía el alimento, el tiempo que les llevaba llegar a ese pico de actividad metabólica, pues era más largo. Y lo mismo en el caso de la temperatura, aunque cuando se les restringía el alimento, también aumentaba su temperatura, al igual que como lo hacen cuando no se les restringe. El tiempo para llegar a esa temperatura, ese pico de temperatura es mayor, es decir, les toma más activar su respuesta inmunológica o al menos activar estos elementos que van asociados a la activación de la respuesta inmunológica. Entonces, respondiendo a esta pregunta, pues no, la disponibilidad de alimentos no limita en cuanto a que llegan a tasas metabólicas y a temperaturas corporales similares a cuando se alimentan ad libitum, pero hay un retraso que puede ser, pues, puede ser perjudicial, porque si te tardas más en activar tu respuesta inmunológica, pues esto pudiera tener consecuencias para tu capacidad para combatir los patógenos que te están invadiendo. Es decir, no es tanto que no puedas, sino que te toma más tiempo activar la respuesta. Cambios conductuales. Los cambios conductuales es un aspecto muy interesante y a partir de aquí los empezamos a analizar. En particular, nos interesaba ver cuál era el efecto en la conducta de alimentación, dado que pues, se tiene asociado a la anorexia con la activación de esta respuesta inmunológica. Aquí lo que decimos pues es, bueno, me faltó mencionar la diferencia en el experimento de la tasa metabólica, lo hicimos en el día, que es cuando los murciélagos están descansando, y este experimento lo hicimos en la noche, que es cuando los animalitos tienen que alimentarse. Entonces, bueno, aquí le hicimos básicamente lo mismo que en el experimento anterior, inyectarles el lipopolisacárido, pero ahora lo hicimos en la noche y sin tenerlos en la cajita metabólica. Ahora estaban en una caja donde podían volar y podían tener acceso al alimento. Sí, entonces aquí lo que hicimos fue pues inyectarles y medir cuánto habían comido la noche anterior y la noche posterior a la inyección. Y lo que obtuvimos fue pues lo siguiente. Este es el consumo de alimentos. Ustedes se fijan en azul y en rojo, en las noches antes de la inyección, pues son valores muy similares, ¿sí? Se consumen básicamente la misma cantidad. Sin embargo, en el día cero, en la noche cero, que es cuando se les inyectó, hay una disminución muy importante en la cantidad de alimento que consumen los murciélagos, que bueno, una noche después va en ascenso, recuperan su tasa de alimentación normal. ¿Qué representa esto? En amarillo tienen los requerimientos de energía diarios calculados en base a ecuaciones alométricas, en donde uno incluye la masa corporal del animalito, y esto es en general para los murciélagos funciona muy bien. Pero bueno, si ustedes ven esa línea en amarillo, en el caso de la línea continua en azul, pues está muy bien, porque están alimentándose justo de la cantidad de energía que necesitan para satisfacer sus necesidades. En cambio, la línea roja, justo a la noche de la inyección, pues sí está muy por abajo de la cantidad de energía que necesitan para vivir. Entonces, en el caso
En el caso de la alimentación, pues sí hay un efecto importante, ¿sí? Porque dado que reducen su actividad normal, las consecuencias son que están obteniendo menos energía de la necesaria para cubrir sus gastos diarios, de sus necesidades diarias de energía. Bueno, pues ya en fechas más recientes empezamos también a estar interesados en tratar de replicar este tipo de experimentos en animales que más o menos estuvieran haciendo sus actividades normales, es decir, que estuvieran en libertad. Hay muy pocos estudios de este tipo. Brevemente, aquí les presento una serie de trabajos con murciélagos vampiros. No los hemos hecho nosotros, los están haciendo un grupo en Estados Unidos, en Texas. El primer autor es un estudiante de doctorado y han hecho cosas muy interesantes. Aquí estudiaron cuáles son las consecuencias en la conducta de activar la respuesta de fase aguda. Es un experimento en el cual inyectaron LPS a algunos individuos y después vieron cómo eran los efectos en su interacción con el resto de los miembros de la colonia. En general se nota que hay una reducción en la interacción social, es decir, interactúan menos cuando están, entre comillas, enfermos que cuando no están. Esto puede ser muy importante porque dado que hay menos contacto, como ahora está tan de moda esto de no socializar tanto si estamos enfermos, pues la transmisión, las tasas de transmisión de los patógenos potenciales en teoría deberían de reducirse. Incluso a nivel de llamadas de contacto, pues también hay una reducción, ¿sí? Es decir, hay menos llamadas de contactos, hay menos intentos de socializar cuando los murciélagos están en este proceso de respuesta inmunológica. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue colaborando con unos colegas de la Universidad de Tel Aviv, hacer esto en animales en libertad. Esto que ven aquí es un murciélago de la familia Theropodidae, un Rosetus aegyptiacus, un murciélago frugívoro muy común en Asia y en África. Es un animal de buen tamaño, un animal para los murciélagos que estamos acostumbrados a ver aquí en Latinoamérica. Son animales grandes. Y lo que se le hizo pues, fue colocarles unos aditamentos satelitales para poder registrar sus movimientos y también poder registrar su temperatura y la velocidad a la cual se estaban desplazando. Sí, esto es una serie de colaboraciones que hemos estado haciendo con este grupo, pero esto es parte de este trabajo. Lo que hicimos aquí fue utilizar un par de colonias. Una colonia, le llamamos una colonia cerrada porque estaban en una habitación en la cual todo el tiempo estaban ahí, no tenían salida al ambiente externo. Entonces aquí teníamos individuos inyectados con lipopolisacárido e individuos con la solución salina e individuos de la colonia a los cuales no se les hizo ninguna manipulación. Y lo que se llama una colonia abierta. Una colonia abierta en este caso, es una colonia que este grupo ha tenido ya por muchos años, en la cual los individuos tienen acceso dentro de una habitación como la que ustedes ven, tienen acceso a salir al ambiente externo y a volver a él de manera libre. Es como, imagínense, como si tuvieran una cueva donde saben que los murciélagos van a estar entrando y saliendo y que de alguna manera ustedes pueden manipularlos. Pues aquí es justamente eso, de una manera artificial se logró establecer esta colonia. Entonces es muy útil porque se tiene el control
de los individuos, pero también ellos tienen la libertad de poder estar haciendo su vida cotidiana, dado que tienen acceso a entrar y salir del sitio. Sí, entonces, pues se hizo esto, y estos son los resultados. En la parte superior, pues podemos ver los cambios. Bueno, en estas tres figuras podemos ver los cambios asociados que ya hemos visto anteriormente, asociados a la activación de la respuesta de fase aguda. La temperatura aumentó en aquellos a los cuales se les inyectó el EPS, es la línea roja. En la parte inferior, pues vemos que hay un cambio en la masa. Los individuos inyectados con el EPS perdieron más masa que los que se les inyectó la solución salina. Y en la parte a su derecha vemos la cantidad de alimento que ingirieron. En el caso de al igual que lo que vimos anteriormente, pues hay una disminución en la tasa de alimentación. Los individuos inyectados con el EPS disminuyen su tasa de alimentación. Entonces, bueno, esto va muy de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente. Lo realmente interesante, pues, es lo siguiente. Estos son los movimientos en las colonias cerradas y abiertas. En la parte superior, ahí señalada con una flecha, está la distancia al vecino más cercano de los individuos, llamémosle enfermos, entre comillas, y de los individuos control. De los individuos enfermos, es la línea en rojo, tienen distancia, se colocan más distantes del resto de sus compañeros en comparación con los individuos que no están enfermos, que están representados por la línea azul. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos en la colonia fotografías de las dos colonias, las colonias abiertas y las colonias cerradas. Y ahí encerrados en el círculo rojo están los individuos enfermos. Como pueden ver, en azul hay una aglomeración de individuos y el murciélago enfermo, supuestamente enfermo, que está en rojo, está aislado. ¿Sí? Lo mismo en la colonia abierta, ustedes pueden ver en círculos azules están los individuos sanos y muy lejos de ellos, muy aislados de ellos está el individuo supuestamente enfermo. Estos son datos de movimiento. Los individuos supuestamente enfermos se mueven menos después de ser inyectados que los individuos que no están enfermos. Lo podemos ver en ambas figuras. Y bueno, acá en el caso de la colonia abierta, estos son datos muy intensos y muy bonitos de obtener con estas unidades de GPS. En la parte de arriba, las barras, tenemos el porcentaje de individuos que salían de la colonia. ¿Sí? Entonces, antes de la inyección, pues todo el mundo sale. Y justo el día de la inyección se reduce la cantidad de individuos que salen del refugio. En la flecha inferior a esta, está la distancia a la cual se han desplazado cada uno de los murciélagos, aquí identificados por distintos nombres, 5 individuos, 2, 4, 5. Cada línea representa a uno de ellos en las noches antes de la inyección, que como ustedes pueden ver, pues tienen un comportamiento normal. Justo el día de la inyección, pues ya no salen, se quedan ahí en el refugio. Y en la parte de la derecha está el seguimiento de un individuo en particular durante distintas noches. Entonces ahí podemos ver 6 noches antes de la inyección sus desplazamientos, 2 noches antes de la inyección sus desplazamientos. Las 2 noches posteriores a la inyección, señalada por esa flecha roja, pueden ver la gran diferencia en el desplazamiento. Es una disminución bastante notable en cuanto a
su conducta normal. Y posteriormente, 6 días después de la inyección, pues ya los niveles de desplazamiento se recuperan, ¿sí? Entonces, bueno, como bien nos dicen, quédate en casa, mantén la sana distancia, es justo lo que están haciendo los murciélagos. Se enferman, se aíslan y reducen sus desplazamientos. Este tipo de estudios en animales silvestres es muy interesante, es un campo pues totalmente abierto, hay muy pocos estudios. Este que vemos acá es un estudio que no era la intención, pero al final de cuentas dio algo interesante. Es una especie en África, una especie de ungulado en África. Se le colocaron unos aditamentos de GPS para seguir sus actividades y también medir la temperatura corporal. Y por casualidad algunos de los individuos estaban enfermos y otros no. Entonces, pues lo que ustedes ven ahí son los cambios en la temperatura en animales que están haciendo sus actividades normales, donde los individuos enfermos, pues sí, efectivamente tienen temperaturas más altas que los que no. Y abajo está la actividad. También en los individuos enfermos tenían más actividad que los que no estaban bajo algún proceso infeccioso. Entonces, es muy interesante el campo de la ecoinmunología y más aún con este tipo de herramientas que nos permiten seguir el comportamiento natural de los animales cuando están presentando algún proceso infeccioso. Un segundo estudio que no lo hemos finalizado aún, pero bueno, estamos en vías es el que estamos realizando con el murciélago pescador. El murciélago pescador habita en estas islas del Mar de Cortés. Es una especie endémica exclusivamente presente en pequeñas islas e islotes del Golfo de California. Su hábito pues es único entre los murciélagos. Es el único murciélago que se alimenta de manera consistente de fuentes marinas, en particular pequeños peces y pequeños crustáceos. Y hemos estado haciendo estudios durante pues, ya un poco más de 20 años en distintos aspectos de su ecología. Casi todo lo que puedan imaginarse: ecología alimentaria, cuestiones de genética de poblaciones, cuestiones de fisiología de la reproducción y últimamente cuestiones de respuesta inmunológica, y también utilizando estos microunidades de GPS, qué tanto se desplazan y qué estrategia siguen para ubicar su alimento en este ambiente, ¿sí? Entonces, tomando ventaja de todo esto, lo que hicimos fue simular un proceso infeccioso con LPS en estos animalitos y ver cómo se comportaban. Pues, cada una de estas líneas es un desplazamiento en una noche distinta, y cada uno de estos individuos es una hembra lactante. Aquí son hembras que están lactando, es decir, son hembras que están atendiendo a un joven. Por lo tanto, es una situación especial porque cuando un individuo, digamos, se enferma, pero también tiene el compromiso de estar alimentando a su cría, pues ahí tiene que sopesar qué tanto le conviene mantenerse como normalmente se mantendría, es decir, disminuyendo su actividad, pero también tiene la necesidad de salir a alimentarse y proveer de suficiente leche a su cría. Entonces aquí con datos preliminares, al parecer la actividad de forrajeo no se afecta de manera significativa, tal vez por esa presión que las hembras tienen para salir a conseguir el alimento, ¿sí? Bueno, yo espero que en algunos meses ya podamos tener datos concluyentes de qué es lo que está sucediendo en este sistema.
porque bueno, el contexto ecológico y social es importante. Volviendo a los murciélagos vampiros, con el estudio de este grupo de la Universidad de Texas, pues lo que han visto también es que esta reducción de la actividad tiene que ver justamente con este contexto. Esa reducción en las actividades, en el caso de las hembras, no es tan fuerte cuando se trata de su interacción con sus propias crías, ¿sí? Entonces, el contexto social, las relaciones madre-hijo, incluso entre parientes dentro de la colonia puede ser importante para ver cuáles son estos cambios a nivel conductual provocados a partir de la activación de estos procesos inmunológicos. Entonces, bueno, uno de los objetivos particularmente míos en esta charla, pues es estimular este tipo de estudios tanto entre los estudiantes como entre los colegas de las universidades de nuestro país, en el cual enlacemos ecología, fisiología, respuesta inmunológica. Es un área muy interesante la que podemos ver, bueno, a partir de todas las publicaciones que se están haciendo sobre este tema y también pues a partir de lo que está sucediendo en nuestro planeta, ¿verdad? Donde cada vez es más común la aparición de esas enfermedades emergentes que en una gran medida están asociadas a poblaciones silvestres, particularmente de murciélagos. Y bueno, ya para cerrar, pues simplemente reconocer a la colaboración de mis colegas en todos estos años y del financiamiento que tan generosamente nos ha proporcionado tanto la UNAM como el CONACYT. Y bueno, les agradezco su atención. Hola, buenas. ¿Me escucha bien? Ok. ¿Iván? Sí, adelante. Ok. ¿Te parece que empecemos con preguntas o comentarios que hayan hecho las personas en ya sea Zoom o prefieres con Face? Claro, si gustan, empezamos con Zoom. Tenemos un par. Ok, La adelante. primera es de Jocelyn Gutiérrez, extraordinaria plática. ¿Se ha analizado las respuestas metabólicas y la activación de la RFA con respecto a procesos de glicación? Hasta donde sé, no. Hemos hecho, se han hecho con algunos otros estimulantes no patogénicos de la respuesta inmunológica, como la fitohematoaglutinina, que es un estimulante de la respuesta inflamatoria. Y no recuerdo, no tengo bien en la mente ahora que el otro agente que se utilizó, pero son muy pocos los estudios que se han hecho. Ok, Sobre todo, y bueno, y todos ellos de este tipo, todos ellos en condiciones restringidas. Sería muy interesante hacerlo en poblaciones silvestres y eso es posible utilizando otro tipo de métodos como el agua doblemente marcada para ver el gasto energético en libertad. Eso es algo que nos gustaría hacer también en un futuro. vale. Otra pregunta también de ella. Dice, ¿esperarían que los murciélagos con una dieta especialista tuvieran mecanismos eficientizados para la activación de la respuesta inmune, dado que sus dietas son escasas en algunos nutrientes? ¿Son qué, perdón? ¿Escasas? Ajá, en algunos nutrientes, escasas en algunos nutrientes. Pues mira, especialistas, cada vez el concepto de especialista como que se diluye un poco porque en realidad lo que muchas veces llamamos un nectarívoro es un nectarívoro que está comiendo insectos y que está comiendo frutos y viceversa, un frugívoro si bien gran parte de su alimentación son los frutos, pues también ingiere insectos, se ingiere néctar de las flores. Entonces, en este sentido,
el concepto de especialista es como que un poco diluido. Lo que sí hemos visto, y bueno, al menos nosotros sospechamos a partir de lo que hemos hecho y otros estudios han demostrado que otros elementos de la respuesta inmunológica pudieran estar asociados al tipo de alimentación. Por ejemplo, los murciélagos insectívoros, por el hecho de estar alimentándose de fuentes animales, pudieran estar incorporando en su dieta un mayor número de patógenos que aquellos que se alimentan mayoritariamente de frutos o de flores. Entonces, el tipo de alimentación sí pudiera estar afectando qué tan expuestos están a los patógenos y en un tiempo evolutivo, pues esto pudiera haber definido cómo es su respuesta inmunológica o qué tan fuerte puede ser. Como te digo, hay evidencias de que sí hay una asociación. Por ejemplo, una manera de medir la respuesta inmunológica es a partir de la capacidad microbicida del plasma. Es decir, si tú colocas una gota de plasma en una colonia de bacterias, pues tú mides cuántas colonias se forman con y sin el plasma. Entonces ahí sí hay un estudio que demuestra que los murciélagos insectívoros tienen mayor capacidad bactericida en el plasma y esto pudiera estar asociado a su dieta. Entonces, yo respondería más bien en ese sentido, hacia donde creo que va la relación. Ok. Pedro, ¿tienes algunas preguntas por parte de Facebook? Sí. Bueno, antes que nada lo mandan a felicitar, doctor. Valeria Salinas, le mando muchas felicidades y excelente plática. Juan Antonio Montaño, igual, excelente plática. Ilse Mariana pregunta, ¿la respuesta aguda puede activarse cuando llevan mucho tiempo sin comer? Y si es así, ¿su respuesta sería menos eficaz? No lo hemos hecho, bueno, aquí habría que dividir mucho tiempo, ¿verdad? Pero nosotros no lo hemos hecho dos experimentos. Uno en el cual la noche previa, porque recuerda esto lo hacemos en el día, en el caso de las mediciones metabólicas, la noche previa les colocamos un 25% de lo que normalmente comen, es decir, les reducimos, es una manera importante de lo que normalmente ingieren. Eso en el caso del murciélago pescador, pero solamente una noche. En el caso del murciélago frugívoro, lo dejamos una noche sin comer y le hicimos el reto. Más allá de eso, no hemos llegado, pues porque también hay cuestiones de tipo ético, ¿verdad? Qué tan en riesgo puedas poner a tus poblaciones y qué tan válido sea hacerlo. En el caso de estos dos estudios, pues no hemos mayores problemas con los animalitos y como lo vimos en la charla, nuestros datos indican que sí pueden elevar su tasa metabólica, sí pueden elevar su temperatura, pero les toma más tiempo llegar al pico. Esto puede ser importante, se te toma más tiempo activar tu respuesta inmunológica, pues a lo mejor le estás dando tú también tiempo al patógeno de poder reproducirse más en tu sistema. Ok. Vía inbox nos hicieron llegar algunas preguntas. Nos pregunta primero, ¿qué conducta o rasgo tendrán los murciélagos enfermos de una colonia que permita que el resto de los de la colonia los reconozcan? Pues en general se aíslan, porque no es que los otros los reconozcan y de alguna manera los excluyan. Lo que se ha visto es que el murciélago por sí mismo se aísla del grupo. No hay una conducta, digamos, por así decirlo, defensiva o agonística que los miembros sanos tengan para que el murciélago enfermo no se una a ellos. Eso es lo que, a partir de los estudios con murciélagos vampiros, donde ellos detallan estas observaciones, ellos ven este aislamiento voluntario de los murciélagos enfermos. Esto, pues puede ser, por un lado, es ventajoso para la colonia porque
digamos, un enfermo aislado, pues es una fuente menos de contagio, ¿verdad? Pero también es benéfico para el murciélago mismo que se aísla, porque si tú no quieres gastar energía, por ejemplo, y cuando estás en un grupo hay interacción y esta interacción pues te lleva en cierta manera a gastar energía al momento de estar interactuando con el resto de los miembros. En cambio, si tú te aíslas, gastas menos energía de la que gastarías si estuvieras en un grupo de murciélagos que se están comportando normalmente. Pues bueno, así es como parece que funciona. Ok, tenemos otra pregunta de Rodríguez Jiménez. Dice, cuando están enfermos, ¿no son ayudados entonces por sus compañeros de la cueva? Supongo que los murciélagos, ¿no? Sí, en el caso, bueno, aquí, en el caso de los murciélagos vampiros, creo que no lo presenté, pero hay otro estudio donde hacen una recopilación más detallada de cuáles son las conductas en específico que se reducen o las interacciones que se reducen. El acicalamiento se reduce, pero en el caso de los murciélagos vampiros, el compartimiento de alimento no. Siguen, siguen alimentándose de la misma manera que lo hacían, o de la misma, en el mismo volumen que lo hacen los murciélagos que no están enfermos. Entonces, al parecer hay algunas interacciones sociales que sí se afectan y otras que no, como es el caso de compartir el alimento o de buscar que un específico lo haga. Esto también tiene que ver con la relación de parentesco, ¿sí? Entre más cercano estés, entre más emparentado esté el individuo con otro, es más probable que, que haya este intercambio. Entonces, digamos que, respondiendo a la pregunta, si hay todavía ese tipo, bueno, podemos llamarlo de cuidado, ¿no? Desde el punto de vista, desde la visión humana, ¿no? De que se preocupan el resto de los individuos por que el enfermo pues, tenga suficiente alimento. Eso en el caso de los vampiros. En el caso de los murciélagos frugívoros no hay evidencias de ese tipo de efecto, de ese tipo de cooperación. Ok, una pregunta relacionada es, ¿consideran que haya más especies altruistas aparte de los vampiros? Ah, buena pregunta. No, creo que esto del compartir el alimento es algo que yo pienso que es exclusivo de los murciélagos vampiros. Yo no, no he visto evidencias, digamos, en donde hay colonias grandes, ¿no? Ujú. Que sería el caso de que se hiciera. No sé, tenemos este caso donde hay estructuras familiares, como por ejemplo, Vampiro Spectrum, donde tienes papá, mamá e hijo, igual tal vez ahí haya algo, pero pues son especies tan poco comunes y tan poco estudiadas que lo que más se conoce en cuanto a este tipo de comportamiento altruista con respecto a la alimentación es con los murciélagos vampiros. Ok, me parece que tengo otra de Benigno Absalón pregunta, entonces, ¿los vampiros de alguna forma tienen formas de evitar contagiarse y por eso se aíslan? Claro, los vampiros y en general al parecer todos los murciélagos, bueno, no puedo decir todos, porque únicamente lo hemos hecho en dos especies, pero Ujú. los vampiros y la eh, especie frugívora que estudiamos, en ambos casos se aíslan Ujú. los individuos que están enfermos, o entre comillas enfermos. Y creo que es la última que tenemos de este lado. ¿Hay algunos estudios en murciélagos que se estén haciendo con implicaciones médicas? ¿Con qué, perdón? Con implicaciones médicas. Sí, sí hay. De hecho, una buena parte de la literatura intenta eso. Hay un estudio muy
muy interesante, no lo he leído todavía, pero lo acabo de encontrar, donde están haciendo individuos quimeras, es decir, ratones de laboratorio a los cuales se les inyectan células de murciélago, de manera que tengas las células del murciélago implicadas en la respuesta inmunológica, pero en un ratón de laboratorio, y eso facilita el experimento. Eso es un artículo que salió recientemente en Nature, pero sí, digo, lo ideal desde el punto de vista médico es saber qué hacen los murciélagos para poder soportar estas, estas cargas virales. Por un lado, pues sabemos que su respuesta inflamatoria no es tan exagerada como puede ser en el caso de los humanos cuando nos enfermamos, pero también la diversidad de células o de anticuerpos que ellos producen es muy amplia, porque han estado en contacto de manera natural con estos agentes. Lo ideal, sí hay mucho interés médico, no hay nada en el mercado que nos diga, bueno, aislamos tal o cual molécula que ahora podemos aplicar en seres humanos, pero este estudio que les comento de los murciélagos, ratones, quimera, está súper interesante. Oh. Bastante. Creo que ¿Tienes es... algo más? una más, de última. Israel pregunta, ¿por qué hacen los estudios en el día con los murciélagos? Supongo que se refiere a lo del metabolismo. Sí, en el caso de la tasa metabólica lo tuvimos que hacer en el día porque necesitábamos que estuvieran en reposo para saber al momento, para poder estar seguros de que cuando aumentaba la tasa metabólica, pues era porque estaban activando su sistema inmunológico. En la noche no lo podemos hacer porque normalmente un murciélago está activo en la noche, entonces pues en la noche íbamos a ver picos en la tasa metabólica que muy probablemente sean por estos movimientos de los murciélagos o el simple hecho de estarse alimentando, el estar digiriendo el alimento. Por eso es que lo tenemos que hacer en el día, para precisamente medir esa parte del gasto metabólico. En la noche lo hacemos para cuestiones conductuales, porque obviamente en la noche cuando están activos. Y ahí entonces sí podemos ver pues que si están comiendo, que si están interactuando, que si se están aislando, todo ese tipo de cuestiones. Muy interesante. Por este lado ya estamos completos, Iván. De acuerdo, aquí tenemos una más de Jocelyn Gutiérrez también, la cual pregunta, ¿existen cambios en el tiempo de respuesta de activación de la RFA en relación a la longevidad? ¿En relación a qué, perdón? A la longevidad. A la longevidad. Buena pregunta, pero como tenemos tan poquitos datos, mira, si tú ves en lo que hay publicado, están las cuatro especies, las cuatro especies que presenté, y luego hay otro estudio más con otra especie de Artibeus. Entonces son muy poquitos datos todavía como para poder responder a ese nivel. Hay muchas cosas que nos gustaría considerar como variables explicativas de lo que cuesta activar la respuesta inmunológica, pero son muy pocos, es muy poquito todavía lo que tenemos. No, lo siento, no podíamos responder todavía a ello. Vale. Pues de este lado ya tampoco tenemos preguntas. Pedro, ¿algo que tengas ahí? ¿Ya nada? ¿O No, más parece preguntas? que no, sería todo. Lo demás es muchas felicitaciones para el doctor Herrera. Parece que gustó mucho su plática. Pues le da muchas felicidades también, doctor. Y por este lado no, Iván. Creo que Ok, estaríamos no, todos. pues creo que aquí Estamos en también. horario. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, Pedro y Iván, por No, haberme pues invitado, gracias, doctor. por coordinar la plática. Gracias a todos los
presentes y pues a celebrar a los murciélagos como se debe, ¿verdad? Claro que Gracias. sí. Hasta luego. Claro que sí. Pues gracias, doctor. Y pues bueno, también le agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron viendo esta interesante plática. Le agradecemos al doctor Gerardo Herrera por su excelente presentación. Y les recordamos que todavía tenemos un par de actividades, si no mal recuerdo. A las 6:30 tenemos Origen y Evolución de los Murciélagos. Y posteriormente, pues, otra actividad por parte de Tabasco. Entonces, quédense aquí para seguir disfrutando de Murci Semana 2020. Gracias a todos. Gracias. Gracias.